noches, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio, esta ventana abierta a la Euroregión Galicia Norte de Portugal. Bienvenidos a este programa en donde desde el Eixo Atlántico, desde la Euroregión Galicia Norte de Portugal, queremos hablar de muchos asuntos que os sonarán. Sí, muchos asuntos de los que hemos hablado, o mejor dicho, nosotros venimos hablando durante mucho tiempo, pero se ha hablado durante esta pandemia, durante esta cuarentena, durante este estado de alarma, de calamidad, de emergencia, dependiendo del país en el que estuviésemos leyendo, viendo o analizando las noticias. En definitiva, tenemos que hablar de muchos temas transfronterizos que siguen encima de la mesa, al margen de otras cosas como de qué se está hablando en plan clave de dentro de 3-4 meses. Dinero, Europa. Pues también habrá que pelear los fondos europeos, los fondos estructurales. Secretario Xeral del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bueno, en primer lugar, se ha hablado de Portugal durante todo este tiempo. Vosotros que tenéis una sede en Portugal, una sede también aquí en Vigo, en nuestra ciudad, ¿cómo lo habéis llevado en el Eixo Atlántico, en este órgano, en esta institución tan importante? Pues este contexto tan difícil que se ha vivido con el cierre de fronteras, todavía vigente. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos una estructura de trabajo y una metodología de trabajo entre las oficinas, tanto de Oporto como de Vigo, circular. Y eso nos ha posibilitado trasladar todo al teletrabajo, seguir el equipo totalmente coordinado. Hoy en día, pues con las nuevas tecnologías, no ha sido mayor problema. Básicamente por dos razones. La primera, porque hemos tenido que todo lo que estaba previsto trasladarlo para que no se dejara de hacer nada en el tiempo. Pero lo segundo es por otro motivo. Yo no sé si te acuerdas que el momento en el que más sentinazos hubo, es decir, cuando más barcos tiraban su porquería al mar, fue cuando se hundió el Prestige. Sí. Y se llegó a decir incluso que el volumen de los residuos de la limpieza de los tanques de petróleo de los barcos que aprovechaban, que incluso llegaba a ser mayor que todo lo que había perdido el Prestige, ¿no? Y claro, la pandemia también tiene ese riesgo de los sentinazos gubernamentales que aprovechen la pandemia para retrasar las obras del AVE, dilatar las obras del ferrocarril, posicionarse en los fondos hacia donde interesa al gobierno o alguno de sus ministros, que ya sabemos que es el Mediterráneo. Bueno, entonces hay que estar muy vigilantes, sobre todo en la parte española. La parte portuguesa en eso también estamos vigilantes, pero bueno, de alguna forma es menos problemática, ¿no? O son más leales, debe ser porque todo Portugal es atlántico, no hay esa disputa atlántico-mediterráneo, y ello nos ha obligado a estar permanentemente vigilantes y, por lo tanto, con las limitaciones que nos ha obligado y con lo que significa permanecer encerrado en casa, pero bueno, hemos tenido también esa disciplina de trabajo, de trabajar pues a las 8 estar ya todos ya delante del ordenador, conectándonos, que eso también psicológicamente te ayuda, y por lo tanto, en ese sentido, la actividad, bueno, pues como tú sabes, porque varias veces hemos hablado en esos días por teléfono y en las ondas, ¿no? Pues la hemos mantenido, en fin, no al 100%, porque no es posible, pero yo creo que un 75-80%. En ese trabajo que esperemos que también sirva para poner en valor todo lo que se estaba haciendo o todo lo que se estaba reclamando desde, por ejemplo, el Eixo Atlántico. Se ha hablado de muchos asuntos que estaban en vuestra agenda o en vuestras diferentes agendas y que esperemos que ahora sean también parte del debate, no vamos a decir debate político, sino debate de los partidos políticos que tienen responsabilidades, Xoán, ¿no? Sí, a ver, la agenda no ha cambiado en nada, digamos, no se ha recortado nada, pero sí ha cambiado en el sentido de que se han incorporado cuestiones obligadas por las circunstancias, ¿no? A mí siempre me acuerdo de esta bien a colación, este proverbio chino que dice que cuando las cosas van bien los problemas son muchos, cuando las cosas van mal solo hay un problema. Y en estos momentos solo hay un problema, que es salir de la crisis, y de la crisis solo se sale generando economía para generar empleo, porque el empleo no solamente es la dignidad de la persona, sino que también lo que permite unos impuestos con los que se mantienen los servicios públicos, ¿verdad? Por lo tanto, ahora mismo nuestra prioridad es esta y estamos incorporando nuevos elementos que tienen que ver con el empleo. Pero ese empleo ya no puede ser como antes. Precisamente ahora mismo acabamos de publicar un trabajo, que además quien quiera lo puede descargar en la, descargar en la web. Pacto Verde Europeo. Exacto, el Pacto Verde. El Pacto Verde va a ser la Biblia en los próximos años. Aparte ya de los presupuestos que se están negociando en este momento, para entrar en vigor, esperemos que en el 21 ya entre en vigor, ¿no? Los presupuestos 21-27. Estamos hablando de que el primer envite son 39.000 millones de euros.
pero estamos hablando de que no va a haber ninguna política europea, no va a haber fondos para nada, ni política urbana, ni cooperación, si no se integran y respetan los acuerdos del Pacto Verde Europeo, ¿no? Fíjate, por ejemplo, un ejemplo bajado al día a día, Sí. ¿no? Una de las cuestiones que plantea el Pacto Verde, por ejemplo, en el día a día, es mejorar la eficiencia energética de los edificios, va a haber ayudas para proyectos de calefacción urbana, va a haber ayuda, bueno, nos afecta para el cierre de las centrales de carbón y para la economía circular. Es un pequeño ejemplo de todo, para no, en fin, no aburrir ahora, ¿verdad? Quien quiera más lo puede descargar gratuitamente en la web de Leixo. Esto ahora mismo lo estamos trabajando con todos nuestros ayuntamientos y le estamos diciendo, alcaldes, alcaldesas, leéroslo, distribuirlo en vuestros servicios, porque esto a partir de ahora es lo que va a regular todo, la movilidad, las infraestructuras, la política urbana, hasta los temas domésticos, como estamos viendo, por ejemplo, las calefacciones de edificios. Hay un objetivo, Europa quiere ser el primer, vamos a llamarle continente, el primer, en fin, macroestado, por llamarlo de alguna manera, Sí. libre de, vamos a llamarle, ecológicamente limpio, por definirlo de alguna manera, y están dispuestos a meter mucho dinero. Cuando hablemos ahora, por ejemplo, de conexiones ferroviarias, vamos a aplicar Pacto Verde, vamos a tener que aplicar Pacto Verde. Y esto es bueno, porque el tren se mueve con energías limpias. Claro. El tren no es contaminante, por lo tanto... Salvo el tren Celta. Bueno, que es diésel, efectivamente. Pero, por lo tanto, esto refuerza el tren, refuerza políticas que aquí en esta ciudad en su momento se definieron y, de hecho, yo llevé una parte de esas políticas en su momento, cuando era alcalde Manolo Pérez, y luego nunca más se habló de ellas, como la implantación del tranvía en la ciudad. Vigo y su área metropolitana hace mucho tiempo que requieren un tranvía como un medio de transporte rápido, barato, eficaz. Ya ves que está parado, lo tiene Oporto con su área metropolitana, en fin, casi todas partes. Bueno, pues el tranvía, por ejemplo, va a ser... Sí, que Oporto, además, aplicó la filosofía que ya está desarrollada en toda Europa, que es la inteligente, es la conexión pues con Matosinhos, con Póvoa, es decir, ya no solamente de Oporto, sino que el Grande Porto, que al final lo que te hace es que tú no vayas en coche, que vayas... Mira, en la época, esto lo podemos hablar en otro programa, ¿no? Porque además es historia de esta ciudad. En la época que era alcalde Manolo Pérez, y esto llevamos una parte importante del Leixo Atlántico, trabajamos con él y con, que en ese momento era presidente de Leixo, y con el que era concejal de tráfico, con José Ramón Montero, y llegó a estar ya muy a punto la implantación del tranvía. Incluso había mostrado interés la empresa asturiana Alsa, en asociarse con Vitrasa, y la primera línea era una línea circular que iba por la Gran Vía, bajaba por Urzaiz, Beiramar, subía por la calle La Coruña y Gran Vía. Dentro de esa línea se implantaba a través del billete de transferencia un sistema de microbuses por este círculo y desde ahí salían líneas radiales hacia las parroquias. Esa era la primera. La segunda, después tenía un alargamiento por Coya hacia las playas y luego había otra que conectando con Balaídos y Cementerio se metía por el vial nuevo que en ese momento estaba haciendo o estaba previsto hacia la universidad, hacia lo que hoy es el hospital, sí. Imagínate cómo tendríamos hoy la conexión, y la universidad. Y el aeropuerto había un problema por desniveles que había que solucionar. Esa era la primera fase, pero en la segunda fase, en 10 años, o sea, mira cómo estaríamos... El Nigrán Bayona, que era un poco era la esencia del tranvía. Exacto, pero no era solamente Nigrán Bayona, porque claro, viene de Bayona, pasa por Nigrán, Vincios, que es Gondomar, incluso con comunicación con los polígonos, y después entraba Vigo y se planteaba que cuando se hiciera la ampliación de Rande, ampliación que ya se hizo, ver la posibilidad de un tablero inferior, tipo el puente 25 de abril en Lisboa, para comunicar por tren con Vilaboa, Cangas y Morrazo. Estamos hablando del año 97. Han pasado, por lo tanto, 23 años. Esto se hizo cuando empezaba el tranvía en Oporto, siguiendo la estela de Fernando Gómez. Hoy en día el tranvía de Oporto ya llega hasta Póvoa de Barcín y hay un plan para llevarlo hasta Viana. Fíjate la diferencia, cómo estaríamos hoy. Bueno, pues esto que es un poco una anécdota de la historia de esta ciudad, ¿no? Como hay otras que un día podemos contar. Todo esto va a verse impulsado por el Pacto Verde. Por lo tanto, es un tema absolutamente fundamental que la gente conozca el Pacto Verde y se empiece a aplicar ya, porque además es por donde va a venir todos los fondos europeos a partir de enero del año que viene. Esto, por ejemplo, es uno de los temas que en estos momentos estamos trabajando, ¿no? Políticas muy importantes que van a definir y que seguramente
van a tener que poner encima de la mesa. Ricardo Río, presidente del Eixo Atlántico, José María Costa, alcalde de Viana, también uno de los responsables de la RIET, ¿cómo han llevado este tiempo en ese contacto permanente? Como secretario será el que mantienes con ellos, en sus propias localidades y también como voces autorizadas de la región norte, que empezó siendo la zona más afectada con esos 2 primeros casos que llegaron de Italia y de Valencia y que ahora pues ha remitido afortunadamente y todo lo que han desarrollado. ¿Cómo lo analizarías? A ver, primero hay que entender que Portugal ha hecho las cosas muy bien, básicamente por varias razones. La primera, han actuado con mucha rapidez. Digo por poner un poco la contraposición con España. La segunda, han estado todos a una. Ha sido memorable la intervención de Rui Río, sí, a quien también conocemos porque fue presidente nuestro, y alcalde de Oporto, en el Parlamento como líder de la oposición, diciéndole a Costa, nuestro futuro depende de su éxito, puede contar con nosotros, o diciendo que los portugueses hicieron muchos sacrificios para salvar la banca ahora tenía que volverse a los portugueses, y que sería inmoral que en estos momentos la banca tuviera beneficios. Y esto lo dice un señor líder de un partido de centro-derecha. Bueno, yo no me imagino a Casado diciéndole a Sánchez lo de puede usted contar conmigo, o diciéndole esto a la banca. O diciéndole, ¿no?, a la banca que no repartan dividendos. Claro, y entonces mientras yo veía todos los días en Portugal consenso, en fin, y responsabilidad de todos los partidos, desde la derecha hasta el bloque de izquierdas, en España veíamos, pues, en fin, todos los días lo que hemos visto, ¿no? En Portugal no utilizaron la normativa de la pandemia y del estado de alarma, no la utilizaron para intentar meter cosas raras. Y voy a poner un solo ejemplo que a mí me parece tremendo. Cuando se reimplantó la frontera en el puente internacional, a la policía portuguesa le pusieron unas casetas de madera que lleva un camión allí, como las de los puestos turísticos. A la policía española le prestaron una sombrilla. Hay fotos, una sombrilla para que se protegieran de la lluvia. La imagen de la policía española protegiéndose de la lluvia debajo de una sombrilla de estas de cafetería, ¿verdad? Y la policía portuguesa en su caseta, como es debido, era demoledora de cómo se estaban haciendo las cosas en cada sitio. Una imagen. En Valencia Tui, Joan, que absorbió el 44% de todo el tráfico de los 9 puntos fronterizos. Claro. O sea, que no es una casual de estas de, no sé, sí, Fuentes Doñoro, que pasa. Fue el único puesto que quedó, sí, ¿no? Sí. Dentro de esta dinámica, los ayuntamientos, a ver, no voy a decir que todo fueran rosas, porque también la comunicación con el gobierno hubo momentos complicados, ¿no? Lisboa es muy centralista y hubo momentos en que también se encerraron un poco en Lisboa. Pero los ayuntamientos, igual que en Galicia, por cierto, jugaron un papel determinante en la crisis. Fueron responsables, por ejemplo, de facilitar comida a la gente sin recursos, niños que al quedar sin colegio quedaban sin la única comida. Sí, bueno, pero los también, ordenadores, ¿no?, efectivamente, es una parte tecnológica. La brecha digital, en una euroregión tan, exacto, como la nuestra, exacto, con tanto rural, que eso habrá que empezar, exacto, también a... Ese es otro de los temas que estamos planteando ahora, ¿no? Pero incluso la comida. Hay niños y niñas que la única comida fuerte que hacen al día la hacen en el colegio, porque no tienen otros recursos. Y el ayuntamiento se encargó, tanto Viana como Braga, ellos dos fueron siempre en cabeza, pero hubo más, se encargaban de hacer llegar el catering a las casas, incluso hicieron programas virtuales culturales para conocer los museos de la ciudad desde la casa, mantuvieron a la gente, digamos, en tensión positiva, la mantuvieron animada, la mantuvieron coordinada. Vamos, el papel que han hecho los ayuntamientos, como también ayuntamientos nuestros, por ejemplo, Lugo, por ejemplo, Santiago, por ejemplo, Ferrol, por citar algunos ejemplos, que no los únicos, han hecho un trabajo extraordinario y no suficientemente reconocido, pues a lo mejor porque los ayuntamientos pues no se gastan tanto en publicidad mediática como otros para contar lo maravillosos que son. Sí, y sobre todo los ayuntamientos, decía lo del tema de los ordenadores, porque me llamó la atención, por ejemplo, leer en el Correio do Miño cómo al poco de estallar la pandemia salía Ricardo Río y salía el vereador responsable de educación diciendo son no sé cuántos, no me acuerdo cuántos eran, 325 niños que tenemos que dotarles de tablets, ordenadores, pinchos, porque claro, ya damos por supuesto de que ese niño va a tener acceso a internet. A lo mejor el problema no es de soporte, sino de conexión. Entonces, claro, los pinchos, etcétera, y como que ya lo tenían todo muy inventariado al principio, cuando aquí todavía nos estaba hablando, hablo de Galicia o de España,
de eso como un problema real, ¿no?, de la sociedad. Hay que entender que Portugal no cambia de ley educativa con cada gobierno, como hacemos en España, que en Portugal la educación son pactos de Estado. Y hay que recordar que hace unos años, mientras en España teníamos a un señor que se llamaba, o se sigue llamando Bert, que fue ministro de Educación, en fin, hay que reconocer que un ministro bastante patético, ¿no? Pero patético en portugués, que pateta en portugués sabes que es tonto, ¿no?, literalmente, que decía que había que descatalanizar a los niños en Cataluña. Mientras este señor se dedicaba a esto y a otras cosas que todos sabemos, en Portugal se dedicaban a lanzar, por ejemplo, pues un ordenador low cost portugués, el Magalhães, se dedicaban a poner en marcha un programa de nuevas tecnologías, colocaron a un portugués de comisario de tecnología, Carlos Moedas, y por lo tanto hicieron una apuesta, pero una apuesta que empezó con Sócrates, que siguió con Pedro Passos, y que incluso en la crisis y en el rescate, cuando estaban con el agua al cuello, una de las cosas que no tocaron fue precisamente todo lo que significaba la innovación, porque sabían que ahí estaba el futuro. Para que la gente lo entienda, PS, PSD, PS. O sea, con cambio de gobierno en Lisboa y manteniendo la ley educativa, claro, y la inversión en educación. Claro, pero por algo el norte de Portugal tiene más de 40 centros tecnológicos y Galicia no llegamos a 10. Claro. Salvo que hay alguno nuevo que yo desconozca, pero en el último recuento que hicimos, claro, la diferencia era de 4-1. El desarrollo. Quería preguntarte, ¿qué lectura se puede hacer en clave Eurorregión Galicia Norte de Portugal? Cuando hablabas de los ayuntamientos que a veces sí alzaron la voz contra Lisboa o con Lisboa por el contexto que se estaba viviendo, el nominar como 5 coordinadores a 5 secretarios de Estado, uno de ellos para la región norte, ¿eso significa que no ha tenido el ente de la región norte el peso suficiente, Joan, durante la crisis, más otras regiones, para que tomase esa decisión Antonio Costa, el primer ministro, de voy a nombrar secretarios de Estado para intentar tener más contacto directo con los ayuntamientos? ¿Hubo quejas por eso? ¿Cómo lo analizas tú, que conoces muy bien la realidad también nuestra? A ver, primero hay que entender que Portugal, claro, todos hemos descubierto la crisis tarde porque ahora se está demostrando a toro pasado que la crisis ya, la pandemia no, el virus ya estaba aquí, pero no lo sabíamos, ¿no? Bueno, creo que ha habido un fallo abismal en todos los sistemas de alerta, empezando por la OMS, lo que demuestra, primero, que no se pueden poner políticos al frente de instituciones científicas, sino que hay que poner a científicos, por lo menos en la parte operativa. Luego puede ser presidente quien quiera, pero por lo menos tiene que ser gente, a ver, que puede ser político, pero que tenga alguna vinculación con el mundo de la investigación, de la sanidad, que sepa de qué habla y no se limita a leer los papeles que le pasan. Segundo, la pandemia era uno de los riesgos altos que constaban en diversos documentos de, digamos, los think tanks de inteligencia ligados a los servicios secretos y ligados a los ministerios de Exteriores. Y en concreto en España, y en fin, yo lo sé por un amigo que tiene, bueno, pues relación con este mundo, junto con el terrorismo islámico, esos eventos, la pandemia estaba entre los 3 principales riesgos de los que alertaban. Pero nadie les quiso creer. Las pandemias, en fin, son para las películas de ciencia ficción, ¿verdad? Entonces, claro, no estábamos preparados a ningún nivel, eso es lo primero. Claro, cuando el tema llega en Portugal, pasa un poco lo que en España, ¿no? Es decir, esto es un problema que pasa en China y después de que nos damos cuenta ya está ahí. No hemos entendido lo que significa la globalización en estos términos. El problema empieza fuerte en el norte. Y las poblaciones más castigadas, la primera es Maya, que es una ciudad nuestra. Yo estaba en contacto permanente con el alcalde y el teniente alcalde, siguiendo la evolución. Tengo que decir que los informes diarios que pasaba Portugal eran fantásticos. Sí, de la Dirección General de Salud son extraordinarios. Fantásticos, datos reales. Casos importados, exacto, de dónde son. Diariamente. Hombre, mujer, edades. La verdad es que merece la pena que la gente se meta en la Dirección General de Salud de Portugal, porque los datos desde el primer día son... Exacto. Sobre todo eso que a mí me gustaba mucho, que todavía cuando empezaban a cerrar fronteras, aeropuertos, tal, que te ponían de Alemania no sé cuántos, de Francia no sé cuántos, de España no sé cuántos. Y entonces tú sabías de dónde venían. Claro, y tenías la tipología. El primer ayuntamiento más afectado es Maya, que es un ayuntamiento del área metropolitana donde está el aeropuerto. No solo por el aeropuerto, sino porque además tiene uno de los mayores polígonos industriales de todo el norte, donde entra y sale mercancía, claro, en camión, en barco, en fin, de todo el mundo, ¿no? El segundo afectado es Valongo, que nos dejó un poco sorprendidos. No sé si es porque allí hay un puerto seco, un cruce ferroviario, porque ya está un poquito, es área metropolitana, pero ya está de la autopista, digamos, hacia el interior.
Porto también se ve afectado y en una primera fase el norte es el más afectado. Posteriormente es ya Lisboa. Incluso algún alcalde fronterizo de las que ahora reclamaban en la apertura de la frontera hizo declaraciones un tanto peculiares, ¿verdad? Diciendo que, bueno, que exigía un poco menos que el cierre porque estaba al lado de España y el virus venía de España. Porque es muy curioso ver en el Miño cómo han evolucionado algunos de decir eso a pedir que les abran las fronteras. Es verdad. Porque ha demostrado también una falta total de criterio y de estructuras sólidas, ¿no? Entonces, por eso prestan una atención especial al norte, como también, lógicamente, se lo tienen que prestar al Algarve por razones obvias del turismo y especialmente turismo británico y español, dos de los países más afectados. Pero luego hay una cosa curiosa. En Portugal el gobierno son ministros y secretarios de Estado. Sí. Los directores generales no sé que sean políticos, son altos funcionarios que incluso con el cambio de gobierno los pueden cesar naturalmente, libre disposición, pero no los tienen que cesar obligatoriamente. No es con España que ahí cambian hasta los conductores del parque móvil, ¿no? Cada vez que cambia el gobierno. Y los secretarios de Estado, digamos, son la parte operativa, la parte, o sea, cuando quieres hablar de política tienes que hablar con el ministro, es decir, toma el ministro, pero cuando quieres hablar de operativa tienes que hablar con el secretario de Estado, porque al final es el que está en el día a día. El ministro está para hacer política, Sí. lo tiene muy bien diseñado. Es curioso que desde esta óptica Portugal pone al frente a los operativos, además de a los sanitarios. España realmente, bueno, en fin, no sé muy bien lo que puso al frente, porque realmente era un ministro sin ninguna experiencia en materia sanitaria, una ministra portavoz, supongo que por aquello de que era portavoz, porque es de Economía. El único que sabía algo del tema, que era Simón, el coordinador de sanitario, vamos a llamarle. Y después, bueno, pues unas veces salía Pablo Iglesias, otras veces salía... Y parecía un poco como un juego de equilibrios, de yo también tengo que tener mi cuota en esto. Y el primer ministro salía los domingos, en fin, en esas intervenciones de una hora, bueno, pues no vamos a calificarlas aquí, ¿no? Nada que ver con Portugal. Claro, en Portugal cuando salían a la gente le daban ideas claras, el estado de la situación y transmitían. Tengo que decir que Portugal no ha hecho campañas en los medios, no ha puesto, ¿cómo se dice?, camisas a los periódicos con consignas gubernamentales, no se ha inventado todo un conjunto de palabras que se han inventado aquí, que es puro marketing. Han hecho las cosas de otra forma, como se hacen las cosas, con seriedad, con eficacia, con gente operativa y, lógicamente, también que en estos momentos está habiendo un problema que en algún caso les cuesta trabajo también, están identificando, es decir, por qué un país que está cerrado tuvo el brote de Lisboa, el último ha sido por una fiesta, porque la gente también se descontrola. Sí, que ya ha anunciado al día siguiente el primer ministro que va a haber sanciones para los organizadores y los participantes. Sí, pero hoy se han hecho públicas medidas nuevas, se ha vuelto a recortar el número de personas máximas a 10, que estaba en 20, es decir, rápidamente ha vuelto a escalonar. Y también tengo que decir que el pueblo portugués en esto es un pueblo muy disciplinado, está acostumbrado a pasarlo muy mal en diversos motivos, en la última con el rescate, y por lo tanto ya están habituados a esa disciplina, a veces casi un poco fatalista, lo que llamo la psicología del fado, ¿no? de la tristeza, pero saldremos adelante pese a todo. Y luego hay una cosa muy curiosa, el pueblo portugués en general, supongo que tendrá que ver con la educación que recibe en los colegios, tiene hábitos sanitarios casi endémicos. Por ejemplo, aquí hemos tenido que volver casi a aprender a lavarnos las manos. Sí. En Portugal es algo totalmente habitual el lavarse las manos siempre, por lo tanto hay hábitos que no les ha costado trabajo. Bueno, estos son pequeñas fotografías que ayudan a comprender una situación, pero que en síntesis, claro, en Portugal tiene un gobierno único, tiene un gobierno que toma decisiones, tiene un gobierno que no tiene que consensuar, iba a decir pastelear, las cosas con nadie, tiene una posición seria y responsable que no está permanentemente aprovechando todo para minar, hay un diálogo constructivo y sobre todo, como gente seria y pragmática, bueno, un poco como nos pasa a los gallegos, por eso en Galicia también se ha gestionado mucho mejor la crisis, ¿verdad? Son gente que saben que lo primero es lo primero y a la hora de ponerse a trabajar todos juntos se deja de tonterías. Y esa ha sido la diferencia grande con España. Y luego, hombre, también es verdad que España les ha ayudado, les ha alegrado la vida, porque cuando la ministra dijo aquello de que Portugal llegaba el virus más tarde porque estaba al oeste, hombre, pues aquellos se rieron mucho, les animó y como decía en portugués, hombre, mira, tenéis una ministra que nos hace reír, mira, eso nos viene bien el confinamiento, que la risa es sana, ¿no? Porque, claro, se lo han tenido que tomar de broma, como es lógico. Lo de la región norte, Joan, servirá ahora, no sé si ese trabajo de los coordinadores, para darle un impulso o no.
¿Trabajo con los coordinadores? ¿A qué te Cuando refieres? nombró Costa a los 5 secretarios de Perdona, Estado creí que hablabas de otra cosa. como los coordinadores. Vamos a ver, Costa está hablando en el ámbito portugués, por lo tanto, Claro. sí hay un movimiento, pero es que en la región norte, independientemente de que la situación económica la tenga como la primera región del país o llegue a ser la tercera o cuarta como ha llegado, sigue siendo, digamos, la Cataluña de Portugal. Vamos a ver, puede haber crisis, puede irse las empresas, puede haber una situación política difícil de entender, pero Cataluña siempre será Cataluña y siempre será, digamos, el otro polo de referencia con respecto a Madrid. Eso nunca va a cambiar por la propia dinámica poblacional, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la región norte siempre va a estar ahí y siempre, digamos, es el otro, digamos, la otra pata del acueducto, la otra pata del puente, mejor dicho. Una es Lisboa y otra es Oporto, ¿no? ¿Va a reforzar los temas con Galicia? Bueno, eso va a depender de otros criterios. De hecho, estamos viendo, por ejemplo, cómo se mantiene la frontera hasta el día 1, cuando se están abriendo. Cómo son decisiones unilaterales, porque también las cosas se han hecho tan mal que los portugueses están con toda la razón muy cabreados. La intervención de la ministra de Turismo ha vuelto a ser totalmente lamentable, ¿no? Porque claro, los portugueses se han sentido faltados al respeto y prácticamente humillados con una señora que toma decisiones unilaterales que corresponden a dos países, ¿no? Es verdad que esto también en el norte nos ha permitido ver la importancia de la vida diaria y el impacto que tienen en temas económicos, pero bueno, de eso podemos hablar ahora, ¿no? También tiene que servir para analizar cuáles son los déficits que hay en la cooperación. Eso es. Pero bueno, yo espero que de todo esto sí que nos sirva para sacar conclusiones. Porque y cuando avanzar. veíamos a los alcaldes de los dos lados del Miño, ¿no? Pues decir, es importante que se pueda abrir la frontera para esa interrelación comercial. Y yo pensaba, para la interrelación comercial y para la interrelación, entre otras cosas, que lleváis peleando por ello también, incluso en Bruselas, para la cooperación en protección, en emergencias, en extinción de incendios, en algo que incluso hay limitaciones físicas kilométricas para poder desarrollar tareas de extinción en cooperación. Mira, yo he traído este documento. Como tú sabes, le hemos pedido a Feijóo que convocara a la Comunidad de Trabajo, que no se reúne en ningún formato más de 3 años y que los formatos en los que se ha reunido no se corresponden con lo que es la Comunidad de Trabajo. En realidad eran foros de conferencias hace una década, que se dice pronto, ¿verdad? Y Feijóo ha sido sensible, efectivamente la ha convocado, pero estaba convocada para esta semana pasada, no para esta actual, precisamente para hoy, 22. Hoy es 22, ¿no? Sí. Pero como la frontera no se abrió y esta vez es presencial, bueno, pues de alguna forma ha habido consenso en aplazarla después de las elecciones por razones obvias para no mezclar, ¿no? Aunque esto sea un acto de gobierno, pues no es aconsejable mezclar, sobre todo en un país donde nos tiramos todo a la cabeza por cualquier, como dicen los portugueses, por todo y cualquier cosa, ¿no? Y nosotros lo que hemos hecho ha sido aportar un documento muy breve, un documento de 5 páginas de aquello que creemos que debe de impulsar una nueva situación, ¿no? Pero claro, lo primero, hay que hacer autocrítica, Entonces la primera crítica que hacemos es, mire usted, había ya una crisis preexistente a nivel estructural. Si vamos a ver hoy cooperación, el único ente que permanece en la cooperación activo, dinámico, moviendo la economía, somos nosotros. Fíjate, la Comunidad de Trabajo, Xunta Comisión de Coordinación, que por cierto, en septiembre la buena noticia es que por primera vez se va a elegir democráticamente, aunque sea a través de elección indirecta, tipo las diputaciones nuestras, ¿verdad?, al presidente de la comisión, ya no va a ser designado por Lisboa, eso es muy importante. Xunta CCDRN, Comisión de Trabajo, a la que pertenecemos otras entidades, más de 3 años que no se reúne. Comisión Intersindical Interregional Galicia Norte de Portugal, de los sindicatos, yo también hace un mínimo de 3-4 años que no tengo conocimiento de que se reúna. Los empresarios ya, bueno, no sé si se verán algún día coincidiendo en el juzgado, pero fuera de eso, porque está, claro, la Asociación Comercial e Industrial del Miño tuvo problemas legales y su expresidente está en el juzgado. La de Oporto también tuvo problemas, aunque no de momento de ese nivel. De Galicia ya no vamos a hablar, porque ya todos lo sabemos. Y, en fin, aquellas reuniones que había antiguamente, que se celebraban en Bayona, hace, yo no sé, pero por lo menos unos 4 años o así que no se reúnen, ¿no? Claro, la CEGA no tiene ni presidente, entonces ¿con quién se van a reunir? Si vamos a las entidades que se han estado creando en el Miño, no tienen competencia, son entidades de cartón piedra, o bien que se han creado solo con la excusa de captar fondos, lo cual es ficticio.
Los fondos no se captan de esa manera. Por ejemplo, la Río Miño, la que tiene la figura legal de AECT, de Agrupación Europea, vamos a llamarla Eurociudad, aunque no esté considerada como tal, tendría que ser un consorcio transfronterizo, tendría que tener competencias, ¿verdad? Y se habría visto en este caso que el problema de la frontera se habría gestionado de una forma mucho más positiva, ¿verdad? Incluso como Eurociudad se podrían haber puesto los límites en las afueras de las dos ciudades, de las dos villas en este caso, para permitir la movilidad interna, el comercio, igual que pasa pues dentro de Vigo o en cualquier ciudad nuestra. Bien, ¿por qué no lo hay? Porque nadie quiso hacer caso cuando advertimos que había que cambiar el Tratado de Valencia. Lo vieron como algo lejano. El Tratado de Valencia está desfasado. Fíjate que entre España y Portugal se llama de Valencia en el Mediterráneo, ¿verdad? Porque se firmó en Valencia, que es todo un símbolo. Y necesitamos un tratado nuevo que contemple estas figuras, que cree estos consorcios transfronterizos y que los dote de competencias, como cualquier consorcio. Que una Eurociudad sea más que algo simbólico, que tenga contenido y que se pueda desarrollar un proyecto que suena muy bien, Joan, pero que se quede en eso, ¿no? Palabras, sí, y son... en buena relación sí hay entre los dos alcaldes, pero, oiga, ¿y qué podemos desarrollar? Claro, y cuando hay un problema son plañideras, es la queja, es la reivindicación, que está bien, que es necesario, que han hecho un buen trabajo. Sí. Pero es que tenían que tener competencias, no tenían que pedir, tenían que gestionar la protección, tenían que gestionar la movilidad. Entonces, claro, por ejemplo, ¿qué planteamos? Pues, hombre, planteamos, por ejemplo, medidas urgentes en el turismo, hay que recuperar la economía. Planteamos, por ejemplo, apoyar la senda segura que propone Román, el consejero de Cultura y Turismo, que estamos de acuerdo. Pero ¿cómo creas una senda segura para aprovechar el año santo del año que viene? Hay que invertir. ¿Y cómo la creas sin los ayuntamientos? ¿Por dónde pasa la senda segura? Claro, no, digo que hay que invertir y coordinar con los ayuntamientos. Exacto. Y sería idóneo que, teniendo en cuenta que el 20% pasan por el camino tradicional portugués y el 6, 7, 8, a veces 9% en el tercera posición, el camino portugués por la costa, antes de la pandemia, pues que se coordine con Portugal y con los ayuntamientos portugueses. Y tenemos que aprovechar además una de las oportunidades fuertes que va a ser el año santo del año que viene, que no la podemos dejar pasar, y menos en este momento. Por ejemplo, otra de las cuestiones que estamos planteando, tiene que vincularse los productos tradicionales, esos productos que hacen pequeñas explotaciones familiares, pequeñas fábricas artesanales, ¿verdad? Pues bebidas, comidas. ¿Qué es calidad? Es calidad, es imagen. Tiene que promocionarse y vincularse con el turismo directamente, ¿verdad? Es decir, no podemos tener un turismo para que se vaya cargado de recuerdos made in Taiwán, made in Hong Kong. Mire usted, tenemos que aprender algo de esto. Por ejemplo, nosotros ponemos en marcha ya, y la vamos a pasar a carácter anual, por lo menos hasta que la economía se recupere, la Feria de Turismo de Proximidad, Expo Ciudades, que ya va a ser el año que viene en Valongo, y en principio la vamos a utilizar como una plataforma de lanzamiento. Dentro de unos días vamos a hacer una campaña para promocionar el turismo de proximidad en la Euroregión, en un conjunto en 7 periódicos de Galicia y 2 de Portugal, a través de una serie de reportajes para motivar a la gente a que pues estas vacaciones pues vayan a conocer destinos que vienen millones de turistas de todo el mundo, y sin embargo nosotros pues muchas veces por la proximidad no los consideramos. Muchos patrimonio de la humanidad que tenemos en la Euroregión, Galicia, Norte de Portugal. Exactamente. ¿No? Sí. Luego, por ejemplo, planteamos los servicios digitales, lo que hablabas tú. Hay que armonizarlos y desarrollarlos. Los servicios digitales, mira, yo vivo a 14 kilómetros de Vigo, vivo en Nigrán, vivo cerca del ayuntamiento y no puedo pasar de 6 megas. No tengo más. Cuando la directiva europea dice 2020, como mínimo 10 megas garantizados a cualquier europeo. Exacto. Eso es lo que dice la legislatura, que nos lo hemos pasado un poco así. Eso es lo que dice la normativa. La brecha digital, el apagón claro, y eso es lo que dice la responsable de Antega, la señora Mar Pereira, cuando presenta sus PowerPoints delante de su jefe, pero luego sabemos que no son realidad. Y si eso es en Nigrán, área metropolitana de Vigo, y a 700 metros del ayuntamiento, imagínate, además yo vivo justo en el interior, lindando con el instituto, imagínate en el Caurel, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, la diferencia que hablamos antes con Portugal. Por ejemplo, otro de los temas que consideramos fundamentales es la promoción y coordinación de la investigación, que se ha demostrado, que llevamos años diciendo, la investigación es protección de salud, la investigación es competitividad en las empresas. Hay que invertir más en investigación y hay que coordinarnos norte por las universidades de un lado y otro del Miño. Exacto, claro. Centros tecnológicos, etcétera. Pero planteamos más cosas. Por ejemplo, planteamos un plan y una dotación financiera de recuperación de talento.
Tenemos que fijar el talento, tenemos que recuperar al que se marchó, porque es fundamental para esa recuperación y para esa reconversión de la industria, para minorar la dependencia del extranjero. Planteamos, por ejemplo, también un centro de contratación de nuestros artistas. Tenemos músicos salidos de los conservatorios, tenemos, no hace falta recordar dónde nació la movida en su momento, aquí en Vigo, la inmensa creatividad que tenemos de músicos de todo, desde rock, hip hop, clásica, jazz, cine. Pero nuestros ayuntamientos y la contratación pública en Galicia, Xunta y Ayuntamiento representa el 60% de la contratación cultural. Al final, los ayuntamientos que tienen funcionarios, que apenas son programadores culturales, que se dedican a sacar concursos para adjudicárselo a intermediarios que luego traen lo que está de moda, que está muy bien, que a mí me parece fantástico, que habrá gente que le encante La Pantoja y a otra gente le gustará mucho Operación Triunfo, fantástico. Pero tiene que haber sitio para nuestros creadores, para nuestros artistas, que hay gente muy buena y no se les está dando una oportunidad. Y encima es gente hasta mucho más económica. Bueno, pues hay que empezar a promocionar lo nuestro y hay que empezar por el mundo de la cultura también a darle juego a nuestra gente, ¿verdad? Sí. Que no es incompatible con otras cosas. Y luego, otro tema que nos parece fundamental es crear un centro coordinador de prevención y seguimiento de la pandemia y prevención de otras entre la Administración Regional de Salud y la Consellería. Que al final cada uno tiene los datos suyos, pero no tenemos unos datos a nivel de Euroregión para digamos, inspirar y guiar una relación que económicamente es muy fuerte, ¿no? En fin, es todo un conjunto de medidas donde, por supuesto, al final todas ellas acaban también convergiendo en la medida transversal por excelencia, que es infraestructuras. A eso Todo iba. esto, sin infraestructuras no movemos la economía, no es un capricho. El 1 de julio se abre la frontera, ya ha pasado a mejor vida en Lusitania, esperemos que se reactive el tren Celta, que lo lógico es que sí, pero que no nos pase esto de, bueno, seguro un poco más tarde, porque tal. Y por otro lado, la mejora, el alfa pendular. El otro día el secretario de Estado de las Infraestructuras portugués hablaba de finales de año para terminar ya la conexión ferroviaria con Valencia-Domiño, desde Viana, que es el tramo que queda de ese segundo tramo Nine-Valencia-Domiño. Falta a nuestro lado. El otro día aprobó un pequeño bypass en Redondela, Chapela, bifurcación de Chapela, Adif, un estudio para hacerlo. La electrificación Guillarey-Tuy, para no perder, nunca mejor dicho, Xoán, ese tren. Y después encima de la mesa la salida sur, que como el almendro ha vuelto ahora a salir a la palestra. A ver, en la parte portuguesa hemos remitido una carta al presidente infraestructura de Portugal en la que le pedimos los tiempos, si los tiempos han cambiado, si se mantienen, en qué ha afectado el confinamiento, y queremos saber los calendarios. Por otra parte, en paralelo, estoy intentando cerrar una videoconferencia con expertos de IP y expertos nuestros para contrastar algunas informaciones y saber si la electrificación va a conllevar mejoras suficientes para también repercutir en los tiempos o no, porque claro que electrificación no significa repercutir en los tiempos. Tenemos el caso, por ejemplo, de la línea Orense-Lugo, sí, que la electrificación va a posibilitar que el AVE o un Alvia lleguen a Lugo para que la gente no tenga que trabajar en Ourense, pero si no se hacen las dos variantes previstas, Peares Canaval y Monforte-Rubián, el tiempo realmente no va a experimentar grandes cambios, ¿verdad? Entonces en Portugal ocurre lo mismo. En Portugal hay tres, vamos a llamarle constreñimientos, no sé si eso es gallego, castellano o portugués, porque ya me lío, pero hay tres constreñimientos. Uno es en el puente internacional, pero ahí la reducción va a afectar poco, apenas unos minutos, porque es muy poco recorrido. Hay uno segundo en Vilanova de Cerveira, cuando el tren pasa por esa zona estrecha al lado del campo de la feria. Y hay uno tercero en Hermesinde, en el Ayuntamiento de Malón, a la entrada de Oporto, porque ahí hay permítame la expresión, un carajal de vías que, bueno, pues muchas ya incluso en desuso, que eso ralentiza muchísimo el paso por allí, ¿verdad? Pero bueno, salvando eso, que es una fase posterior, lo que se trata de decir, oiga, la electrificación va a conllevar las mejoras necesarias para que efectivamente ganemos en tiempo. Esa es la parte portuguesa. Pero bueno, en principio está bajo control, creemos que el retraso es en lo razonable. Con el concurso de los trenes también de convoyos de Portugal en marcha. Sí, exacto, porque el problema que tiene Portugal, igual que España, ya hace tiempo que se viene advirtiendo, es de falta de unidades. Las unidades son muy viejas, funcionan muy mal. Bueno, el problema del Celta, al que se le cayó incluso el motor en marcha, es un problema de un tren chatarra que alquila España a Portugal, a precio no precisamente de chatarra,
porque al no estar electrificada la línea necesitan diésel y Portugal no tiene diésel. Y de hecho utilizan trenes similares al Celta, lo que antiguamente llamábamos el camello, por esa especie de jorobas en la puerta, las utilizan en la línea del Miño y en una línea hacia el interior que también tienen un problema similar, ¿no? Pero bueno, en principio con el plan de electrificación y el nuevo concurso este tema va a quedar resuelto. La parte española, bueno, España nunca se ha tomado en serio este tema, ya lo sabemos. En principio estamos pendientes también de que nos confirmen si los plazos de electrificación se ven afectados o no, y si ven afectados que sea exclusivamente el tiempo de confinamiento y nada más, no lo aprovechen para otras cosas, ¿verdad? Y en el tema de... No, en el tema decías... el bypass. El bypass es una cosa que la gente no sabe, y es que un tren mercancías, por ejemplo, que venga, aunque hay una vía continua, un tren mercancías... Michael Jackson, tiene que entrar hacia Vigo e invertir la marcha. Bueno, eso va a ser una solución. Eso va a ser una solución parcial, fundamentalmente para mercancías, porque si se aplica a pasajeros, y no va a significar tampoco, en fin, algo relevante, estaríamos hablando de que un tren Coruña-Lisboa no entraría en Vigo. Estamos hablando de eso, estamos hablando de que habría que ir a cogerlo a Redondela. Claro. Bueno, bien, no es el fin del mundo tampoco. Yo prefiero ir a coger el tren a Redondela que tener que ir a cogerlo a Porto o a Braga, pero en todo caso, bueno, a nivel de ciudad la imagen saldría bastante deteriorada, ¿no? ¿Y es hacia dónde se va? Si aquí se sigue sin defender el tema de la salida sur. El tema de la salida sur, bueno, a ver, yo he visto en la prensa, pues en fin, una intervención que a mí me parece bastante esperpéntica, de una señora que dicen que es consellera, que en todo el tiempo que lleva, como mínimo 4 años, si no recuerdo mal, no ha hecho absolutamente nada, cero, en este tema, por más que le hemos insistido, que la única intervención gloriosa que tuvo es cuando todos estábamos de acuerdo en que que el corredor sería por Monforte, metió por medio no sé a cuento de qué y lió al presidente para que en un primer momento la apoyara, ¿verdad? Una salida por Asturias que nadie veía, que nadie quería y que lo único que hacía era dispersar esfuerzos y por lo tanto que dejara de ser rentable para los operadores. Y las mercancías necesitan operadores, sin ello no hay obviamente posibilidad de que circulen los trenes, ¿verdad? Y ahora llega Vigo en plena campaña electoral a exigir que la salida sur, bueno, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Tendría que estar satisfecho de que, bueno, pues por lo menos, no, me parece una vergüenza. O sea, lo de ayer ha sido un acto electoral de partido, utilizando las instituciones, donde estaban una señora que es candidata por Coruña, otra señora que es candidata por Vigo y un señor que, bueno, pues yo creo que le gustaría, pero no lo es. Eso ha sido el tema de ayer. Y se ponen como excusa la salida sur. Bueno, seamos un poco serios. Y si quiere hacer campaña, que venga el presidente, que a mí me resulta más creíble, y que diga, mire usted, yo, si gano las elecciones, en mi próximo mandato, lo primero que voy a hacer es impulsar la salida sur. Entre otras cosas, porque además eso de, y vamos a pedir al gobierno de España que le diga a Europa, mire, no tienen ni puñetera idea. Lo que hay que hacer en primer lugar no es pedir nada a nadie. Lo que hay que hacer en primer lugar es decirle a Madrid, mire, saquen el estudio informativo previo a consulta. Ese es el primer paso. Que se lleva pidiendo eso una barbaridad de tiempo. Porque en el momento en que eso se haga, automáticamente, cuando la Secretaría General de Infraestructuras dé el primer paso, el tema ya pasa a ADIF. Y ADIF es otra historia. ADIF ya es un ente ejecutivo, presidido por una gallega, comprometida con esa obra, y a mí, pues Isabel Pardo de Vera, sí me tiene credibilidad. Por lo tanto, otra cosa es lo que le dejen hacer, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, vamos a dejarnos de tonterías, vamos a dejarnos de brindis al sol, porque me parece, en fin, incluso un desprecio para esta ciudad que después de 4 años no haciendo nada en campaña nos vengan a ofrecer ahora de repente la 9ª maravilla del mundo y encima la ofrezcan mal. Pasa lo mismo que el tema del tren de proximidad. El tema del tren de proximidad es una propuesta que nosotros defendimos hace más de 15 años, el equivalente al Euskotren o a los ferrocarriles de Cataluña. ¿El FEVE de Asturias? No sería exactamente tanto como el FEVE. Sería como ese, vamos a ver cómo te explico. Sería tipo el Euskotren, que conecta exacto, sería Bilbao como el metro. Donosti, con Eibar, con Mondragón. Justamente. Sería, o sea, el FEVE en cierto sentido tiene ese servicio, aunque no es exactamente el concepto. El FEVE, Rodalías. de hecho, exacto. Se trataría de un sistema permanente, justamente.
justo, efectivamente, que conecte todas nuestras ciudades en tiempos promedio, como si fuera un metro de esa ciudad. Bueno, Valencia, atlántica, yo ¿no? he ido a hacer partidos del Celta en Villarreal, en el cercanías de Valencia, Exacto. el sistema ese. Exacto, pero fíjate que, por ejemplo, Madrid tiene los cercanías, Sí. que funcionan muy bien, pero el concepto, por ejemplo, del Euskotren es más muy próximo bueno, del nuestro, porque el Euskotren comunica las 3 provincias, porque Madrid, a fin de cuentas, es un transporte metropolitano y lo que es, digamos, el entorno metropolitano, ni siquiera comunica toda la comunidad autónoma, ¿no? El Euskotren sí, porque el Euskotren comunica todas las poblaciones como si fuera un metro. Entonces, tú imagínate que incluso aprovechando las vías en desuso, tienes un tren que, igual que pasa con el tren por el eje atlántico, ¿verdad? El que va de Coruña hasta Vigo, tienes un tren que te comunica con Orense, con Lugo, imagínate, pues para los estudiantes, para los trabajadores, este sistema, y claro, un tren Y a moderno, precios módicos, claro. Nadie ha hecho caso. El PP incluso llegó a llevarlo en el programa electoral de la primera candidatura de Feijóo. Nada se ha hecho, cero, nada se ha movido. Y el bloque que ahora lo propone tampoco jamás lo ha defendido, no lo ha metido, por ejemplo, en la negociación con Madrid, nada, cero. Por lo tanto, mire usted, no nos vengan ahora a contar milongas en campaña electoral, seamos portugueses, hagamos las cosas en serio y cuando hagamos algo lo hacemos porque creemos en ello. La salida sur es absolutamente necesaria. La salida sur, además, lo es para las mercancías, lo es para los pasajeros, nos permite una intercomunicación Lisboa-Coruña de primer nivel para mover la economía, que ahora es más urgente que nadie, nos permite conectar todos nuestros puertos para tener una fachada atlántica competitiva cara al Canal de Panamá y a Mercosur, porque nos permitiría unir en tiempos competitivos, a nivel de mercancías, pero también de pasajeros, desde Sines hasta Ferrol. Claro. Y estamos hablando de más de 8 puertos de interés estratégico. Es que a lo mejor no interesa eso. Bueno, claro, es que todo depende... O sea, la potencialidad que puede adquirir el Atlántico, ya no solamente en mercancías, Exacto. y lo que hablábamos antes en uno de los primeros puntos, Joan, en turismo. Claro. Porque si Claro. a mí me dicen entre irme a Madrid o irme a Lisboa, vamos, Claro. yo lo tengo claro. Claro, pero además fíjate ¿Dónde una voy? cosa, Jacobo, tú te das cuenta que podríamos plantear programas de turismo donde tú entres por Lisboa y salgas por Coruña, o tú entres por Santiago y salgas por Oporto. Es decir, es que los juegos son inmensos las posibilidades. Hoy en día la movilidad es clave y determinante, ¿verdad? Claro, ¿qué pasa? El problema es, ¿gobernamos para hacer cosas o gobernamos para mantenernos en el poder a costa de lo que sea? Bueno, pues eso también es una diferencia importante, porque cuando se gobierna para hacer cosas, todo este tipo de programas y de acciones que mueven la economía son los que tienen que hacerse, ¿verdad? Entonces, bueno, oye, yo siento que incluso en estos actos electorales tengan complicidades de agentes económicos, lo siento, pero bueno, cada uno decide sus propias estrategias. Lo único que tengo claro es que esto tenemos que tomarlo en serio y a mí lo que sí me gustaría, aunque sea en campaña, sí me gustaría que hubiera un posicionamiento del presidente. Y lo digo por otra razón. Muchas veces en campaña estos mandos intermedios, conselleiros, directores xerales, en fin, con más pena que gloria y que a lo largo de los años pues no han hecho nada, de repente se reivindican con un sarao en campaña electoral para recordar que están ahí y a ver si hay suerte y siguen otros 4 añitos, ¿no? Claro, al final, ¿qué credibilidad tengan? Esta señora, en el supuesto de que Feijóo continúe, esta señora va a seguir siendo conselleira. Entonces a mí, si me llega Feijóo y dice yo me comprometo a la salida sur, digo, vale, me lo creo. A mí si llega Ana Pontón y dice, oiga, yo me comprometo con la salida sur, vale. Y además, digo yo, en fin, digo el resto de los candidatos, Caballero Gonzalo me refiero, el Gómez Reino, en fin, los que sean. Pero compromisos, no palabrería, no gestos, no, compromisos. Mire usted, yo, candidato del Partido Socialista, Hombre, y para si demostrar... y si pueden venir avalados también por... Exacto. Mire usted, cuando yo el otro día veía que el ministro de Obras Públicas, ¿no?, de Fomento... En Valencia esto no pasa. No, esa Cuando es la hay que cuestión. solicitar algo para Claro. el corredor mediterráneo, Claro. ya podía estar Rita Barberá de alcalde, ya puede estar ahora Joan Ribó, que es de Compromís, ya puede estar Ximo Puig, puede estar alguien del PP gobernando la Comunitat Valenciana, que ellos lo tienen muy claro. Y si tienen que hacer entente cordiale con Cataluña, con la Generalitat, lo hacen para de defender los el 4 corredor partidos atlántico. con posibilidades electorales según las encuestas, ¿no? Ahora mismo 2 comparten gobierno en Madrid. Bueno, pues en vez de tanto apoyo y tanta palabra bonita, es muy sencillo. De aquí al día 12, que aparezca el señor Ábalos con el plan director del Corredor del Atlántico, que aún no se ha visto. Estamos en el mes de junio, a 6 meses
de que se abra el plazo para pedir financiación en Bruselas y todavía nadie hemos visto el plan director del Corredor del Atlántico. A mí no me sirve que valga apoyando, no. Mire usted, señor candidato del Partido Socialista. Ministro, presenta el plan director antes de las elecciones. Ministro, saca exposición pública el estudio informativo previo, que lo tienes, pero lo tienes de gobiernos anteriores, de la salida sur, antes de las elecciones. Y entonces sí podremos creernos que lo que prometen es verdad. Por lo menos los dos que tienen a sus partidos en el gobierno de Madrid. Y los otros dos, hombre, pues yo quiero compromisos al más alto nivel, porque el resto, pues, ¿qué quieres que te diga? Lo único que me lleva es a la conclusión de que no hemos aprendido nada. Y me da pena porque yo he visto propuestas muy interesantes en esta campaña. A mí, por ejemplo, es verdad, es campaña, con todo lo que ello conlleva. Pero a mí, por ejemplo, la inversión que plantea, pues en este caso, el candidato del Partido Popular, ¿no? En este caso, Feijóo, de una reactivación de 1.600 millones en base a hidrógeno, en base a plantas de compostaje. Bueno, pues quiere decir que en su programa alguien se ha leído el Pacto Verde y me parece muy bien. Vale, son promesas electorales, pero por lo menos hay alguien que propone temas que coinciden con el futuro. Bueno, pues enhorabuena. Alguien por lo menos sabe de qué está hablando. A ver si los demás hay suerte y también hacen propuestas en esta dirección, ¿verdad? Porque demuestra que saben por dónde pasa el futuro y la reconstrucción económica. Y segundo, infraestructuras, pónganlo sobre la mesa. No manden aquí aspirantes a la continuidad a decir tonterías en campaña electoral. Una pregunta que tenía yo desde hace tiempo, Xoán, porque en Portugal, además de las declaraciones de Rui Río, hubo momentos gloriosos con el tema Antonio Costa-Marcelo Rebelo de Sousa. Elecciones a la presidencia de la República. Por un lado, guiños, que no sé si le gustaría a Rui Río, de Marcelo Rebelo de Sousa al gobierno de Antonio Costa y a su gestión, o avalando en algún momento. Y por otro lado, Antonio Costa diciendo abiertamente que bueno, que parecía que Marcelo, que no iba a tener rival en esas elecciones, armando un cisco importante en la izquierda, y hay esas declaraciones de Antonio Costa diciendo: no hay que ser ni vidente ni muy listo para saber que Marcelo va a ganar. ¿Cómo lo analizas tú esto? A ver, las cosas son mucho más sencillas. ¿Se llevan bien y les va bien el uno con el otro, o cómo lo ves tú? A ver, primero, en Portugal hay un sentido de lo institucional, sí, especialmente en la jefatura del Estado, que voy a poner un ejemplo concreto. A los portugueses hay dos cosas que les llama poderosamente la atención, no solo a los portugueses. En general, yo cuando voy a Bruselas me veo la misma cuando voy a Francia, pero bueno, vamos a hablar de Portugal por proximidad, ¿no? La primera que les llama la atención es que España es el único país europeo, por no decir del mundo, que tiene complejos con su bandera. Somos el único que tenemos complejos con la bandera española, ¿no? No planteamos cambiarla, pero la que está parece como que da un poco de tal. Los franceses, ya hasta los niños en el colegio de pequeños enseñan el Blue Blanc Rouge. Los portugueses llevan su bandera por todas partes. Cuando fue la final del Euro, los periódicos portugueses regalaban banderas portuguesas para animar. ¿Tú te imaginas la prensa española regalando banderas españolas? Bueno, ya en Barcelona, por ejemplo, con la división que existe, bueno, eso es lo primero que llama poderosamente la atención, es el símbolo del Estado, bueno. Y lo segundo que llama la atención es que ustedes tienen un gobierno donde una parte del gobierno por la mañana es vicepresidente, el gobierno de su majestad, y por la tarde intenta tumbar la monarquía, por lo menos en Twitter. A ver, no parece muy razonable. El jefe del Estado es un símbolo. Y si no nos gusta, pues lo cambiamos. Y se hace un referéndum, cuando se tenga mayoría los que lo propongan, en fin, eso ya forma parte del juego político. Ya, pues los que propongan el cambio, monarquía-república, cuando tenga mayoría parlamentaria, vale. Pero mientras sea jefe de Estado, respétalo. Los portugueses respetan muchísimo a su jefe del Estado. Tiene unas poquitas de competencias más que el rey, lo cual no es difícil porque el rey no tiene ninguna, pero tampoco tiene competencias ejecutivas. Eso es lo primero. Por lo tanto, la buena relación siempre ha existido de todos. O sea, yo no recuerdo ningún presidente de la República que tuviera mala relación con ningún presidente del gobierno. Podían llevarse mejor, tener mejor o peor química. Costa y Marcelo además tienen buena química los dos son lisboetas, en fin. Y luego, claro, es que hay que conocer a los personajes. Yo conozco a Marcelo. Marcelo es un ejemplar único e irrepetible de la fauna política. Marcelo es un tipo absolutamente simpático. Esos baños en Cascais de estos días son... No, pero a ver, yo he estado en una reunión, yo he estado reunido con él en el Palacio de Belén. Y, hombre, a ver, yo he estado reunido con los reyes y, hombre, son gente normal, pero hay un protocolo de zarzuela.
En Belén sí hay un protocolo, pero que de alguna forma, mientras respetes la institución, Marcelo es un tipo que el protocolo, digamos, se lo salta, pero sin saltarse la institución. Es un tío simpático, campechano, absolutamente accesible, es una persona, pues eso, que hace cola en un supermercado, pero no es para la foto. No. Va por la calle con toda normalidad. Es un lisboeta puro. Es una persona que ha llegado a un nivel de identificación con el pueblo portugués que no ha tenido nunca nadie. Y luego hace un populismo culto e inteligente, no hace un populismo chabacano. Porque Marcelo es un tipo de muy buen nivel, fue comentador político, por lo tanto entraba en las casas todas las noches a través de la televisión, era un personaje... Ese dominio de lo mediático también le ayuda mucho. Pero con elegancia, o sea, Marcelo no es chabacano. Marcelo, la única crítica que se le hace es que Marcelo, cualquier cosa que ocurre, es el primero en llegar. Entonces siempre hay una broma, cuando ocurre algo, siempre es para cómo ha sido la tragedia. ¿Ha llegado Marcelo o no es grave? Es un poco la broma que hay. Pero luego tiene muchísima sensibilidad. Es decir, Marcelo va donde está la crisis, va donde está la pandemia, va donde ha habido un incendio, va donde se ha caído un puente. Representa, de alguna forma, está más del lado del pueblo que del lado del establishment. Eso, unido... Hombre, la hondanada que le metió a los bancos en la declaración institucional de Belén... Exacto, que también, hondanada que también va en sintonía antes de con recibirlos. La de... Exacto, que va en sintonía también con la de Rui Río, ¿no? Rui Río y la del propio... Por lo tanto, en estos momentos es evidente... O sea, Portugal tiene muchísima estabilidad. Yo no recuerdo ningún presidente de la República que no agotara los 2 mandatos. Sampaio tuvo los 2, Cavaco tuvo los 2. Portugal tiene muchas trabas. Tienes que hacer muchas tonterías. Bueno, incluso hasta alguien que acabó en los tribunales, como Sócrates, tuvo 2 mandatos, ¿no? En este caso como primer ministro. No hay más que ver los alcaldes portugueses. Tú para un alcalde portugués tiene que hacerlo muy, muy, muy mal para que no agote los 3 mandatos. En este sentido, todo el mundo sabe que ahora mismo las encuestas le dan a Marcelo por encima del 60%. Y no es que lo diga Costa, es que nadie quiere presentarse. Claro. No, pero que Costa lo dijese abiertamente también es por un lado es un reconocimiento a la labor del presidente y por otro lado es no mojarse con... Claro. Y luego Rui Río, los problemas de Rui Río no son con Marcelo. Los problemas de Rui Río son, primero, con su carácter, y lo digo porque es un hombre muy serio, muy riguroso, de formación alemana, economista de profesión, con muy pocas concesiones al populismo, por no decir ninguna. Yo lo conozco bien y sé que además su carácter detesta profundamente esas actitudes populistas, pero no es un tipo, como digo yo, a ver, le cuesta trabajo a veces establecer consensos. Y luego es un tipo muy divertido en lo personal cuando estás con él a solas, pero luego a veces es excesivamente serio y rígido en lo político. Eso lo ha llevado también a que, bueno, su partido, pues en fin, es un partido como los grandes partidos, caníbal, y por lo tanto es un partido donde todos luchan por el poder, entre ellos, y nunca ha habido unas mayorías fuertes. El partido está muy dividido. El que fue portavoz parlamentario, Montenegro, es uno de sus principales rivales, y por lo tanto los problemas de Río vendrán o no, pero será de su partido, no van a ser nunca de Marcelo, ¿no? Rui sabe que este no es su momento. Rui sabe que tiene que esperar. Pero también hay piezas que se están moviendo en el tablero. Y una pieza que está cogiendo a todo el mundo a contrapié y que es una patada fuerte a Costa ha sido la dimisión de Centeno. Una dimisión no esperada. Centeno no quiere, el responsable del milagro portugués no quiere ser el responsable de la crisis que se viene ahora en la pandemia. Portugal está ya también en un 24%, 24 puntos de caída del PIB, porque Portugal tiene siempre una doble crisis, la suya y la nuestra, por razones obvias del peso que tiene España a todos los niveles, consumo, interrelación económica, etcétera. Y Centeno quiere refugiarse y esperar mejores tiempos en el Banco de Portugal, exacto. Se dice que Centeno quiere esperar mejores tiempos para ser candidato a primer ministro, es muy probable, tiene muy buen nivel, muy buenos contactos en Bruselas, y un debilitamiento de la economía podría posibilitar, al no tener a alguien sólido, y bueno, el nuevo ministro ha entrado ya en el Parlamento, ha entrado a trapo ya, en fin, con posiciones muy fuertes, o sea, demuestra que viene a hacer cosas realmente, ¿verdad? Pero no se sabe cómo va a evolucionar esto en el voto de Costa. Y por eso Rui también ha tenido una posición inteligente de posicionarse sabe que posicionándose contra se quemaba. Tiene que gestionar, ha subido su nivel de estima, es decir, su valoración antes de la pandemia en términos políticos no era muy alto, el Congreso lo ganó
con ese partido hace unos meses con un porcentaje muy pequeño, y en estos momentos está en un nivel de valoración bastante elevado como consecuencia de su actitud positiva en la pandemia. Pues Joan Vázquez Mao, secretario general del Eixo Atlántico, gracias por estar con nosotros y aquí lo dejamos hasta el próximo programa del Eixo Atlántico. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jacobo, y es un placer sobre todo veros que estáis bien. Es verdad, primera vez que estábamos aquí desescalados en el plató de Televigo. Gracias por acompañarnos. Tendremos que ser políticamente correctos y ponernos las mascarillas en cuanto salgamos del plató. Pues sobre todo para que la gente se dé cuenta de lo importante que esto ahora mismo es fundamental. Y es el arma más importante que tenemos. Me gustó el consejero andaluz de Sanidad en las últimas horas, que es médico, y que decía, no se ha demostrado que haya efecto positivo alguno en llevar la mascarilla en la muñeca. Tampoco que en el codo sirva y que no cura la afonía si uno se la pone en la garganta. De verdad, háganme caso que soy médico. Me ha gustado y es una de esas lecciones que hay que tener en cuenta. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches.